Hola amigos, bienvenidos a RS Comics. Aquí les traigo Avengers Armageddon número 3, con guion de Chip Zdarsky y arte de Ario Anindito. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con un reportaje sobre la destrucción de la base aérea de Minot, en Dakota del Norte. Todas sus armas fueron destruidas y el armamento nuclear desapareció. Es el quinto ataque contra una instalación militar estadounidense y el número 37 en el mundo. La secretaria general de la ONU, Renata Riani, advierte que, aunque mucha gente celebra la eliminación de armas de destrucción masiva, estos ataques podrían provocar que otros países utilicen las suyas por miedo. Además, todos los reportes indican que el responsable tiene poderes, aumentando una vez más el rechazo hacia los superhumanos sin control. Mientras tanto, Nick Fury observa las noticias en silencio. En otro lado, Carol está junto a Sam, Reed, Sue, Vision, Ben y Bucky, y le pregunta a Logan si de verdad encontró una misteriosa caja capaz de otorgar poderes y se la dio a un ex Capitán América apartado por sus arrebatos violentos. Logan explica que Colton estaba muriendo y que hizo lo que consideró necesario. Por eso les trajo la caja, para que descubran si pueden recuperar esos poderes en caso de necesitarlo. Captain Marvel recuerda que Colton ya atacó todas las bases nucleares del mundo. Mientras examina la caja, Reed detecta energía multiversal residual. Eso indica que la caja no pertenece a este universo y que puede contener enormes cantidades de energía. Sam pregunta por qué, de dónde vino y qué piensa Tony. Carol responde que él está analizando otro objeto encontrado en la base del desaparecido General Ross. Después explica que ella, los Fantastic Four y Namor intentaron detener a Colton en Fort Greely, India y Japón, sin éxito. Ahora saben que opera desde los Himalayas, así que solo necesitan decidir cómo enfrentarlo. Mientras ella habla, Bucky observa cómo Logan se retira. Nos movemos a las afueras del edificio Stark. Las manifestaciones obligan a intervenir a la policía. Spider-Man le dice a Human Torch que entiende el miedo de la gente. Nadie eligió a los superhumanos, y aún así, actúan según lo que consideran correcto. Solo espera que no haya otra Registration Act, como en Civil War, Guerra Civil, y se pregunta cómo evitar que la gente les tenga miedo. Johnny responde que ninguno de ellos pidió sus poderes, pero ahora tienen la responsabilidad de utilizarlos. Nos movemos a Rusia. Tadeusz Ross despierta retenido por el ministro Milyukov y la Winter Guard. Ross exige volver a Estados Unidos, pero Milyukov le recuerda que su propio país lo atacó y que unos superhumanos casi lo mataron. También señala que los Avengers actúan sin haber sido elegidos por nadie, mientras que en Rusia los superhumanos sirven directamente a su país. Finalmente, le permite salir. Ya afuera, Ross insiste en regresar a Estados Unidos. Milyukov le dice que el país en el que creció ya no existe y que Rusia, en cambio, sigue mirando hacia el futuro. Pero ambos tienen un problema mayor: David Colton. Milyukov sabe que Ross ha estado usando radiación gamma experimental para hacerse más fuerte y que eso lo está dañando. Entonces le quita su collar inhibidor y le ofrece una solución que, según él, lo hará imparable. Los ojos de Ross, en respuesta, se iluminan de amarillo. Nos movemos al sol. David Colton medita frente a él. O quizá descansa después de deshacerse de todas las armas nucleares. Después emprende el vuelo de regreso a la Tierra. A su cabaña. Allí encuentra a Bucky y Wolverine. Logan supone que Colton acaba de lanzar las armas nucleares al sol. Colton señala que los tres son supersoldados utilizados por gobiernos y personas con poder. Según él, ninguno buscó realmente sus habilidades, solo querían ayudar. Y le pregunta si acaso intentará convencerlo de que no lo haga. Wolverine le explica que ese es precisamente el problema. Eliminar las armas nucleares puede parecer correcto, pero el mundo siempre ha vivido en conflicto. Después de las bombas vendrán los tanques, las armas y los soldados. Y cuando alguien se resista a que Colton decida por todos, también tendrá que decidir qué hacer con ellos. Cree que está iniciando algo que terminará creciendo hasta quedar fuera de su control. Colton responde que sigue siendo lo correcto. Logan replica que ellos no están al mando, pero cuando los que lo están se pasan de la raya, ahí es cuando intervienen. Colton contesta que esa es la razón por la que tiranos como Doom y Ross llegan demasiado lejos. Por eso piensa desarmar también a todos los soldados del planeta. Entonces le pregunta a Bucky qué piensa. Bucky responde que él no encontró todas las armas nucleares y le muestra dónde están las restantes. Logan intenta detenerlo, pero Bucky se disculpa. Cree que David tiene razón. Ellos tienen el poder de hacer algo que normalmente llevaría años y pueden evitar que más personas sigan destruyendo el mundo.
Wolverine se gira hacia Colton y saca las garras, pero David lo lanza atravesando la pared y lo lleva hasta el espacio, dejando caer el escudo del Capitán América. Mientras lo suelta, le dice que está haciendo lo correcto y que no quiere lastimar a sus amigos, pero si intentan detenerlo, lo hará. Entonces abandona a Logan en la oscuridad del espacio. Nos movemos con Reed y Tony. Reed le cuenta lo que descubrió sobre la misteriosa caja. Tony comenta que se parece mucho a las cajas que Miles Morales trajo y que le preguntará. Luego le explica que el dispositivo de Ross es como una bola mágica. Puede mostrar qué ocurriría como consecuencia de cualquier decisión. El problema es que no predice el futuro. Crea un universo completamente nuevo cada vez que se utiliza. Eso significa que cada consulta genera billones de nuevas vidas. Le confiesa que ya lo utilizó una vez, sin comprenderlo, y ahora duda de que sea ético volver a hacerlo. Él no es Dios. Reed señala que el dispositivo fue diseñado por Victor Von Doom, quien se cree Dios, y que funciona de forma parecida a las ramificaciones del viaje en el tiempo. Podrían usarlo para descubrir cómo detener a Colton. Pero Tony se pregunta cuántos universos tendrían que crear y cuántos seres aparecerían solo para encontrar una respuesta. De repente, algo atraviesa el techo del laboratorio. Tony activa su armadura mientras Reed sale para intentar descubrir qué ocurrió. Entonces, una voz desde arriba les dice que él fue el responsable. Es David Colton. Ha escuchado su conversación y coincide en que utilizar el dispositivo sería poco ético. Iron Man lo acusa de hipocresía y lo ataca, pero no consigue hacerle daño. Colton cree que Tony terminará utilizando la máquina de todas formas, así que aplasta parte de su casco y decide llevársela para eliminar la tentación. Antes de marcharse, le dice que él es un destructor, pero Stark es un creador, y debería usar su talento para ayudar al mundo, aunque sea una vez. Al mismo tiempo, Reed descubre a Logan, cuya caída fue la que ocasionó el impacto que lo sobresaltó. Volvemos con Nick Fury, quien conversa con Renata Riani y le explica que el poder de David Colton proviene de una Power Box. Varias de estas cajas han aparecido durante las últimas semanas, y S.H.I.E.L.D. está intentando encontrarlas antes de que alguien más consiga sus poderes. Hasta ahora solo recuperaron una, pero estaba vacía. Riani pregunta si Fury utilizaría una si la encontrara intacta. Nick responde que no, pero tampoco piensa permitir que nadie más lo haga. Después termina la llamada, ya que T'Challa ha venido a visitarlo. Black Panther deja un tubo de color violeta sobre su escritorio y le pregunta quién más está intentando matar. Nos movemos a la base aérea de Kirtland. Captain Marvel ayuda a recuperar lo que queda tras el ataque de Colton. Tony se comunica con ella y explica que Colton se llevó el dispositivo de Ross, aunque logró colocarle un rastreador. También revela que Logan y Bucky fueron a hablar con él, pero Bucky terminó entregándole la ubicación de instalaciones secretas de Estados Unidos. Le dice que quiere que se reúnan. Carol, sin perder un segundo, sale volando a darle el encuentro. Si aprecias lo que hacemos en RioC Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Junior Rodríguez 9053. Nos movemos a la base Intrepid, en Montana. Bucky y Colton terminan de eliminar los misiles nucleares de toda Norteamérica. Ambos saben que ahora irán tras ellos. Bucky acepta las consecuencias. Para él, los héroes siempre hablan de hacer el bien, pero llevan años ignorando que existen suficientes bombas para destruir el planeta muchas veces. Siempre se preocuparon por amenazas como Doom, cuando cualquier persona con suficiente poder político también podría provocar una catástrofe. Colton cree que eso ocurre porque quienes toman esas decisiones no conocen la violencia como ellos, los soldados. De repente, Captain Marvel llega y golpea a Colton. Lo llama ingenuo y le dice que sus acciones están matando gente. Colton responde con otro golpe y le pide que se detenga. Lo hecho ya está hecho, y el planeta ahora es más seguro. Bucky intenta convencer a Carol de que no necesitan luchar, ni ella ni sus condenados Avengers, ya que Tony y Vision han llegado con ella. Iron Man acusa a Bucky de actuar igual que Ross, decidiendo por todo el mundo sin escuchar a nadie. Pero Vision lo interrumpe, pues ha detectado que algo acaba de ocurrir. Volvemos con T'Challa enfrentando a Fury. Le dice que en Symkaria, la ONU utilizó contra los Hulks una tecnología capaz de causar heridas que no podían curar automáticamente. Sabe que S.H.I.E.L.D. llevaba años desarrollándola y quiere saber a quién más entregó Fury ese tipo de recursos. Nick no ve el problema. Para él, la gente tiene derecho a protegerse de seres capaces de causar una destrucción enorme.
Entonces explica por qué recuperó S.H.I.E.L.D. y qué significa ahora. Strategic Human Intelligence Enforcement and Logistic Defense. División Estratégica de Intervención, Cumplimiento y Logística Humana. Como comentario, el significado original de S.H.I.E.L.D. era Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. División Estratégica de Intervención, Cumplimiento y Logística Nacional. T'Challa se sorprende y Fierce la explica más claramente. Ahora la organización existe para devolverle el control a la gente. En ese momento, varios misiles son activados. Una alerta informa de actividad militar en Eurasia. T'Challa pregunta qué está ocurriendo y Fury comprende inmediatamente el problema. Colton no llegó a todas las bases. Rusia acaba de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Este número me gustó bastante más que los anteriores, aunque sigo teniendo la sensación de que Armageddon todavía no termina de justificar todo lo que prometía como evento. Hay ideas buenas, hay tensión y hay conversaciones que sí me interesa seguir, pero también siento que la historia avanza con demasiada calma. Si esto fuera simplemente un arco de Avengers, probablemente no me molestaría tanto, pero como evento, esperaba algo más grande a estas alturas. Aún así, el tema de Colton me parece lo mejor que tiene la historia ahora mismo. Porque, sinceramente, entiendo parte de lo que quiere hacer. Cuesta ponerse automáticamente del lado de los héroes cuando básicamente están intentando detener a alguien que quiere eliminar armas nucleares. El problema es que Colton ya empieza a demostrar que no tiene demasiado claro dónde poner el límite. Y ahí Logan tiene razón. Hoy son las bombas, mañana pueden ser los ejércitos. Y después cualquier persona que no esté de acuerdo con él. Esa es la parte que hace que todavía me interese el personaje, aunque también me preocupa que terminen convirtiéndolo simplemente en otro tipo superpoderoso, que empieza con buenas intenciones y acaba siendo un dictador. Lo de Bucky, en cambio, sí me pareció un giro bastante bueno. No sorprende verlo ponerse de ese lado. Entiendo perfectamente por qué lo hace. Su forma de pensar encaja mucho mejor con Colton que la de los otros Avengers, y me interesa ver hasta dónde está dispuesto a seguirlo. De hecho, toda esa parte con Bucky, Logan y Colton fue probablemente lo que más disfruté. También me gustó bastante la conversación entre Spider-Man y Johnny. Es una escena pequeña, pero plantea mejor el miedo hacia los superhumanos que varias de las discusiones más grandes del número. Lo de Fury ya me convence menos. Toda esta idea de que los humanos tienen que recuperar el control me recuerda demasiado a historias que ya hemos visto muchas veces. Y espero que no acabemos simplemente en otra versión de una guerra entre héroes, gobiernos y personas que les tienen miedo. El final, por lo menos, sí consigue levantar bastante el número, porque por primera vez vemos una consecuencia inmediata de todo lo que Colton está haciendo. Y ahora la pregunta que más me interesa no es si los Avengers podrán detenerlo, sino qué va a hacer él cuando descubra que tener poder para cambiar el mundo no implica que pueda entender todo lo que puede provocar con cada decisión. Y también quiero ver cómo reaccionó Zelensky ante esto. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.